Cuando una de las mentes financieras más brillantes del planeta, un hombre que ha amasado una fortuna que supera los 100.000 millones de dólares, lanza una advertencia o deja caer una reflexión aparentemente sencilla, lo inteligente es detenerse, escuchar y analizar. Porque no se trata de palabras al aire, se trata de pistas sobre movimientos colosales que reconfiguran economías completas. Y eso es justamente lo que está ocurriendo ahora mismo con México. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses, más del 90% de la población, vive sin imaginar lo que realmente está sucediendo al sur de su frontera. Muchos aún piensan en México solo como el país que les ofrece tacos, playas soleadas y mano de obra barata. Es una percepción reducida, casi infantil, que no refleja la magnitud de lo que ocurre en silencio. Lo que está pasando es un giro de tablero histórico que puede redefinir el poder económico mundial. Mientras la televisión se enfoca en noticias triviales, mientras las portadas se distraen con escándalos políticos, México está consolidándose como la palanca capaz de mover, frenar o acelerar la maquinaria de los Estados Unidos. Puede sonar exagerado, pero basta con mirar los datos y entender los flujos económicos para darse cuenta de que el poder ha comenzado a cambiar de manos. Cada vez que tomas tu celular, cada vez que enciendes tu computadora, cada vez que subes a tu automóvil o compras un medicamento en la farmacia, estás usando productos que, en gran medida, dependen de cadenas de suministro con raíces mexicanas. Estados Unidos, que durante décadas creyó controlar esas cadenas, se encuentra hoy frente a una dependencia profunda que no puede revertir de la noche a la mañana. Lo que antes era visto como un socio menor, como un simple engranaje en la fábrica global, ahora es un actor decisivo que posee la capacidad de interrumpir el flujo económico del país más poderoso del planeta. Imagínate por un instante que mañana México decide endurecer regulaciones ambientales, elevar salarios o priorizar el consumo interno. En cuestión de semanas, fábricas en Estados Unidos tendrían que detenerse, precios básicos se dispararían y la inflación se descontrolaría. Esto no es un escenario de ciencia ficción. De hecho, ya comenzó a ocurrir en episodios recientes cuando ajustes menores en regulaciones mexicanas obligaron a gigantes como General Motors, Ford o Tesla a modificar su producción, replantear sus cadenas logísticas o asumir pérdidas multimillonarias. Es la prueba de que el poder silencioso de México ya está activo, y quien lo entienda a tiempo podrá anticiparse a una de las mayores transformaciones económicas del siglo XXI. El cambio no es únicamente industrial, es cultural, político y financiero. Es la toma de conciencia de un país que durante años fue tratado como subordinado y que ahora comprende que posee recursos estratégicos, una ubicación privilegiada, una población joven y una capacidad productiva que puede rediseñar las reglas del comercio internacional. Warren Buffett lo vio antes que la mayoría. Hace ya varios años comenzó a mover parte de su capital hacia sectores que dependen de México o que se benefician directamente de esta integración forzada. No lo hizo por capricho ni por moda. Lo hizo porque entendió que las cadenas de suministro norteamericanas se habían entrelazado tanto con México que ya era imposible separarlas sin provocar un colapso económico. Esta es la primera lección que necesitamos asimilar. México ha pasado de ser un actor secundario a convertirse en un jugador estratégico con el poder de alterar el destino económico de su vecino del norte. Y mientras la mayoría de la población estadounidense lo ignora, los grandes inversionistas y estrategas financieros están tomando posiciones. Porque saben que cuando un país descubre su verdadero poder, las reglas del juego cambian para siempre. México se ha convertido en la pieza más inesperada de un tablero que parecía controlado únicamente por las potencias tradicionales. Durante décadas, Estados Unidos vio a su vecino del sur como un simple proveedor de mano de obra barata y de recursos básicos. Pero en silencio, con movimientos graduales que pasaron desapercibidos, México transformó su rol en la economía global hasta el punto de volverse indispensable. Esta transformación no fue un accidente ni un golpe de suerte, fue el resultado de una combinación de tratados, decisiones estratégicas, capital humano y circunstancias históricas que ahora colocan al país en el centro del mapa financiero mundial.
Cada dispositivo que utilizas en tu vida diaria tiene huellas de México. Más del 40% de los componentes electrónicos que sostienen la infraestructura tecnológica de los Estados Unidos se ensamblan en territorio mexicano. Desde el teléfono que llevas en el bolsillo hasta la televisión que ilumina tu sala, todos dependen de cadenas productivas que atraviesan la frontera. En la industria automotriz, la dependencia es aún más fuerte. Más de 2/3 de las autopartes que permiten el funcionamiento de los automóviles norteamericanos provienen de fábricas mexicanas. Y lo más delicado, cerca de 8 de cada 10 medicamentos esenciales que llegan a hospitales en Estados Unidos han pasado primero por procesos de manufactura, empaquetado o logística dentro de México. Esto significa que México ya no es un actor reemplazable. No se trata de que sea un país más en la cadena. Se trata de que es el eslabón que sostiene el equilibrio de la cadena entera. Si ese eslabón se rompe, todo el sistema se derrumba. Lo que resulta sorprendente es que este cambio no fue percibido en su momento por los propios estrategas estadounidenses. Fue un proceso gradual, como una corriente subterránea que crece poco a poco hasta que, un día, emerge con la fuerza de un río imposible de detener. En la práctica, México ahora tiene un poder silencioso, la capacidad de influir en la inflación, en la producción y en el ritmo de consumo de los Estados Unidos. Si mañana se decidiera implementar una regulación laboral más estricta que exigiera salarios más altos, las fábricas tendrían que adaptarse o detenerse. Si se priorizara la distribución de medicamentos para el mercado interno, hospitales estadounidenses enfrentarían escasez. Si se endurecieran las regulaciones ambientales, los costos de producción se elevarían en todo el continente. Y lo fascinante es que estas medidas no son una amenaza hipotética, ya comenzaron a aplicarse. Un ejemplo reciente lo deja claro. Cuando México ajustó en apenas un 12% sus normativas laborales, empresas gigantes tuvieron que suspender operaciones durante varias semanas. General Motors detuvo parte de su producción. Tesla replanteó estrategias enteras de manufactura. Ford perdió miles de millones de dólares en solo un trimestre. Todo por una pequeña variación en las reglas del juego. Y es que ahora México juega con cartas nuevas, cartas que no tenía hace 30 años. La clave de esta transformación está en los tratados comerciales. En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA. Para Estados Unidos parecía el negocio perfecto: acceso a mano de obra barata al lado de casa, posibilidad de mantener la tecnología y el control mientras recibían productos a bajo costo. Sobre el papel era una jugada maestra, pero la realidad fue mucho más compleja. México no solo recibió fábricas, recibió conocimientos, conexiones internacionales y la oportunidad de industrializarse a un ritmo que jamás había experimentado. Ciudades como Monterrey, Guadalajara y Tijuana se convirtieron en centros industriales comparables con cualquier ciudad global. Miles de empresas estadounidenses migraron al sur, dejando atrás comunidades enteras en Estados Unidos que se convirtieron en pueblos fantasma. Detroit perdió más de la mitad de su fuerza industrial. Cleveland colapsó económicamente. Mientras tanto, México ganaba terreno, no solo en producción, sino en conciencia de su propio valor. Sin embargo, este crecimiento también tuvo costos internos. Millones de pequeños agricultores mexicanos fueron arrasados por la competencia desigual con productos subsidiados estadounidenses. El maíz mexicano, símbolo de tradición ancestral, fue desplazado por el maíz más barato proveniente del norte. Campesinos enteros perdieron sus tierras y se vieron obligados a emigrar. La migración masiva hacia Estados Unidos no fue un accidente, fue la consecuencia directa de políticas económicas que beneficiaron a unos pocos mientras despojaban a comunidades enteras. Pero la historia no terminó allí. Décadas después, cuando llegó el momento de renegociar el acuerdo y transformarlo en el USMCA, México ya no era el socio desesperado que aceptaba cualquier condición. Ahora era un jugador sofisticado que sabía perfectamente lo que tenía en las manos. Las reglas se ajustaron, pero los incentivos centrales permanecieron intactos porque ya era demasiado tarde.
La dependencia mutua se había consolidado al punto de volverse irreversible. Deshacer esa integración sería un suicidio económico para ambos países, y especialmente para Estados Unidos. El despertar del poder mexicano se hizo evidente. Ya no se trataba de agradecer por recibir fábricas, ahora se trataba de negociar desde la fuerza. México comprendió que podía exigir salarios dignos, regulaciones ambientales reales y soberanía económica. Y cuando lo hizo, las empresas estadounidenses no tuvieron otra opción que adaptarse. Porque trasladar sus operaciones a otro país implicaría costos 4 veces más altos y tiempos de transición de varios años. Era más barato aceptar las condiciones mexicanas que intentar escapar de ellas. Este es el botón mágico que México descubrió. Cada vez que mejora sus estándares, los costos se transfieren directamente al consumidor estadounidense. Esa camisa que vistes es más cara porque se fabricó en condiciones laborales más justas en México. Ese teléfono en tu mano cuesta más porque las fábricas mexicanas elevaron sus salarios. Y este proceso apenas comienza. Es un mecanismo de control silencioso, aplicado de forma gradual y estratégica, que permite a México obtener beneficios sin quebrar el sistema. Y en medio de todo esto aparece un actor inesperado, China. Mientras Estados Unidos pedía a sus empresas que salieran del gigante asiático por la guerra comercial, China jugaba una carta brillante. En lugar de enfrentarse directamente, comenzó a invertir masivamente en México. Fábricas, puertos, infraestructura, telecomunicaciones, todo con capital chino. El resultado es que muchos productos que hoy entran a Estados Unidos llevan todavía el ADN de China, pero con el sello de hecho en México. Así, se evita la tensión política y los aranceles. México se convirtió en el pivote geopolítico más importante del planeta. Recibe inversión estadounidense y China al mismo tiempo. Ambos gigantes lo necesitan y ninguno puede prescindir de él. Es como si se hubiera sentado en el centro de la mesa de póker mundial, observando las cartas de todos y cobrando comisión en cada jugada. Y lo hace con una ventaja aún mayor: su posición geográfica estratégica, conectando América del Norte con América Latina y con acceso directo tanto al Pacífico como al Atlántico. Este escenario redefine la energía también. México fortaleció a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, recuperó control sobre petróleo y gas, pero al mismo tiempo invirtió masivamente en energía solar y eólica. Con uno de los niveles de radiación solar más altos del planeta y con vientos costeros constantes, México se prepara para exportar energía limpia tanto al norte como al sur. Estados Unidos, que siempre se creyó dueño de la energía barata, ahora depende de un vecino que puede suministrar electricidad renovable a precios competitivos durante las próximas décadas. Empresas como Tesla no eligieron México únicamente por costos laborales. Lo eligieron porque vieron que el país tendrá energía abundante y barata en el futuro. Las inversiones en energías limpias están creando un efecto dominó que redefine dónde estarán ubicadas las industrias más importantes del mañana. Quien controle la energía controlará también la producción tecnológica y el comercio global. Y Warren Buffett, con su visión a largo plazo, ya se posicionó en empresas vinculadas a esta transformación. La consecuencia es clara. México no solo cambió su papel en la manufactura, cambió su posición en el mapa estratégico del mundo. Y lo hizo en silencio, mientras la mayoría de los ciudadanos estadounidenses siguen creyendo que se trata solo de un vecino que provee trabajadores y comida barata. La verdad es que México sostiene con sus manos la llave de la economía más poderosa del planeta. México ya no es el mismo país que durante décadas fue percibido únicamente como un lugar de paso, como un vecino incómodo o como un proveedor de bajo costo. México despertó y descubrió que tiene en sus manos una palanca invisible que puede mover el destino económico de la mayor potencia del planeta. Este despertar no se dio de un día para otro, sino que fue el resultado de procesos históricos que se fueron acumulando silenciosamente y que ahora están explotando en la cara de quienes no prestaron atención. Estados Unidos, acostumbrado a tener el control absoluto de la región, está comprendiendo que su vecino del sur ya no es el socio sumiso que acepta lo que se le impone, sino un jugador con poder real que sabe que su posición es irreemplazable.
Para entender la magnitud de este cambio, basta con mirar las cifras reales. Casi la mitad de los electrónicos que sostienen la vida moderna en Estados Unidos dependen de cadenas de suministro que atraviesan México. 2 de cada 3 autopartes que permiten circular a millones de automóviles norteamericanos provienen de plantas mexicanas. Y lo más delicado de todo, 8 de cada 10 medicamentos esenciales pasan por México antes de llegar a hospitales estadounidenses. Esto significa que si mañana se interrumpiera el flujo de productos en la frontera, la vida cotidiana de millones de personas se vería afectada en cuestión de días. No se trata únicamente de comodidad, se trata de supervivencia. Lo fascinante es que esta dependencia no fue planeada como un acto consciente por parte de México, sino como la consecuencia de un tratado que parecía diseñado para beneficiar eternamente a los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio firmado en los años 90 fue celebrado como el negocio del siglo para Washington. Acceso a mano de obra barata, desplazamiento de fábricas al sur, productos a bajo costo que alimentaban el consumo masivo. Lo que no calcularon fue que junto con esas fábricas viajaban conocimientos, experiencias, cadenas logísticas y conexiones internacionales. Poco a poco México se fue convirtiendo en una potencia industrial sin necesidad de proclamarlo. Y cuando llegó el momento de renegociar el acuerdo, la historia ya no podía volver atrás. Hoy la integración entre ambas economías es tan profunda que sería un suicidio económico intentar separarlas. Y es ahí donde se esconde la verdadera palanca de poder. México sabe que tiene la capacidad de presionar, de elevar estándares laborales, de endurecer reglas ambientales, de priorizar su mercado interno, y que cada uno de esos movimientos repercute directamente en la inflación estadounidense. Lo más impresionante es que cada vez que lo hace, las empresas norteamericanas no huyen, porque huir sería más costoso que adaptarse. Así fue como México descubrió un mecanismo silencioso para mejorar salarios, fortalecer regulaciones y elevar su soberanía sin provocar rupturas catastróficas. El despertar mexicano no ocurre en un vacío, ocurre en un mundo que atraviesa tensiones geopolíticas cada vez más intensas. Estados Unidos libra una guerra comercial contra China, y en medio de esa batalla México encontró el modo de convertirse en el pivote que equilibra a los dos gigantes. Mientras Washington exigía a sus empresas salir del gigante asiático, Pekín movía sus fichas invirtiendo en fábricas mexicanas, en puertos de aguas profundas, en ferrocarriles y en telecomunicaciones, en 70 Celsius. El resultado es extraordinario. Hoy tanto Estados Unidos como China necesitan a México para ejecutar sus estrategias y ninguno puede prescindir de él sin arruinar sus propios intereses. Imagina la escena. Estados Unidos insiste en fortalecer su seguridad nacional y en limitar la influencia china en su territorio, pero miles de productos con capital chino entran cada día a su mercado a través de México. A los ojos de los consumidores son productos mexicanos, pero en realidad llevan en sus venas el ADN de las fábricas de Asia. México cobra comisión de ambos bandos, recibe inversiones de los dos gigantes y fortalece su posición como centro neurálgico del comercio mundial. Lo que parecía un país periférico se transformó en un punto de convergencia estratégico que define las rutas del futuro. La energía es otro de los campos donde México está consolidando un poder inesperado. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad recuperaron control sobre recursos que durante años se habían debilitado, pero además el país apostó con fuerza a energías limpias. Con uno de los niveles más altos de radiación solar del planeta y con costas bañadas por vientos constantes, México tiene una de las posiciones más privilegiadas del mundo para producir energía renovable. Mientras Alemania se convirtió en símbolo de la revolución solar con menos recursos naturales, México dispone de condiciones naturales que lo colocan en ventaja absoluta. Este movimiento no es solamente un asunto de orgullo nacional, es una estrategia que cambia las reglas del juego. Al tener energía abundante y barata, México se convierte en el destino predilecto de empresas que buscan asegurar su futuro. Tesla no instaló sus operaciones en México únicamente por costos laborales, lo hizo porque vio que allí se encuentra la energía del mañana. Las industrias del futuro se ubicarán donde haya electricidad limpia, barata y confiable. Y México
se está asegurando de ser ese punto de encuentro. Estados Unidos, acostumbrado a tener ventajas energéticas, se ve ahora obligado a negociar en condiciones más igualitarias porque sabe que depende de la electricidad y el gas que atraviesan la frontera. Pero el cambio no termina en las fábricas ni en la energía. Se extiende al corazón de la sociedad mexicana. Durante décadas el país fue etiquetado como sinónimo de mano de obra barata, pero esa ventaja está desapareciendo y paradójicamente eso lo hace más fuerte. Los sindicatos han ganado organización, las regulaciones laborales han mejorado, los estándares ambientales se han fortalecido. El resultado es que ahora solo las empresas más sofisticadas pueden operar en territorio mexicano. El costo aumentó, sí, pero ese costo es el filtro que expulsa a los actores mediocres y atrae a las industrias de mayor valor agregado. La consecuencia es un cambio de paradigma. México se está especializando en manufactura de alta tecnología y en procesos sustentables. Esto no solo lo fortalece como nación, sino que obliga a las empresas globales a adaptarse a estándares más altos que luego exportan al mundo. En otras palabras, operar en México se convierte en una escuela de competitividad y resiliencia. Quienes logran sobrevivir allí se vuelven líderes globales. Quienes no se adaptan simplemente quedan fuera del juego. Y aquí aparece un fenómeno que casi nadie está viendo. Mientras los políticos discuten sobre migración y fronteras, las raíces del problema están comenzando a transformarse. La migración masiva, que durante décadas fue presentada como un síntoma inevitable, era en realidad la consecuencia de políticas que destruyeron medios de vida en el campo. Millones de campesinos expulsados por los subsidios estadounidenses y por las condiciones del tratado se vieron obligados a cruzar la frontera. Pero ahora, al elevar salarios, al generar empleos en manufactura de alta tecnología y al revitalizar regiones rurales con inversiones estratégicas, México está creando razones reales para que su gente se quede. En los últimos años, los salarios en sectores clave han subido más de un 30% y las oportunidades de empleo se han multiplicado por 5 en ciertas industrias. Esto significa que por primera vez en 4 décadas, la presión migratoria comienza a disminuir de manera natural. Ya no se trata de muros ni de policías fronterizos, se trata de un país que ofrece a sus ciudadanos una vida digna dentro de su territorio. Este cambio, aunque aún incipiente, tiene implicaciones gigantescas. Porque si México logra consolidar un mercado interno fuerte y una población estable, se convertirá no solo en proveedor de Estados Unidos, sino en consumidor global capaz de atraer inversiones históricas. Warren Buffett lo entendió antes que muchos. Mientras otros veían únicamente problemas, él vio oportunidades. Invirtió en sectores que se benefician directamente de la nueva posición de México. Apostó a industrias que crecerán cuando el país siga elevando su estándar de vida. Y dejó una lección que pocos escucharon. En tiempos de transformación, quienes se adelantan y se posicionan antes que la mayoría son los que cosechan fortunas cuando el mundo finalmente despierta. Estamos frente a un cambio que no solo afectará a los gobiernos, sino también a cada persona común que compra, que invierte y que sueña con una vida mejor. Los precios en Estados Unidos ya reflejan este despertar. Esa camisa que hace 2 años costaba menos ahora es 15% más cara, porque México elevó los salarios en la fábrica donde fue producida. Ese celular que sostienes subió de precio porque las regulaciones ambientales mexicanas hicieron que la producción fuera más limpia. Y lo mismo ocurre con cientos de productos cotidianos. La pregunta entonces es inevitable: ¿cómo decides posicionarte ante esta realidad? Puedes quedarte observando, quejándote de que todo sube de precio, o puedes entender que detrás de cada aumento existe una oportunidad. Si sabes interpretar las señales, puedes invertir en las empresas que se benefician de este cambio y multiplicar tu capital mientras otros se lamentan. Porque la verdad es que México no solo está cambiando la economía de Estados Unidos, está cambiando el orden del mundo entero. Y este cambio no es reversible. Una vez que un país descubre su poder real, nunca vuelve a ser el mismo. México ya no es el socio sumiso que acepta lo que le imponen. Es un jugador que aprendió a negociar, que sabe que tiene la llave
y que está dispuesto a usarla para garantizar un futuro más justo para su gente. Y ese simple hecho reescribe el futuro económico del continente entero. El verdadero poder de México radica en algo que muy pocos se atreven a reconocer en voz alta. No es únicamente su capacidad de producir a bajo costo, ni la cercanía geográfica con Estados Unidos. El poder auténtico de México surge de la combinación de ubicación estratégica, recursos naturales abundantes, mano de obra calificada, acuerdos comerciales irreversibles y una población joven que representa la fuerza laboral del futuro. Es un conjunto de factores que, al unirse, convierten al país en una pieza imposible de reemplazar en la maquinaria económica del mundo. Durante mucho tiempo se creyó que la globalización se sustentaba en cadenas de suministro infinitas, donde siempre habría otro país dispuesto a producir lo mismo a menor precio. Pero la pandemia demostró que esas cadenas no son indestructibles y que depender de lugares lejanos como China puede ser un riesgo enorme. En ese momento, México apareció como la alternativa lógica, porque no solo ofrece costos competitivos, sino también cercanía, estabilidad relativa y un acceso inmediato al mercado más grande del planeta. Así nació el fenómeno conocido como nearshoring, un proceso que ha traído una avalancha de inversiones hacia territorio mexicano. Las empresas entendieron que tener su producción en México significa acortar tiempos, reducir riesgos y mantener flexibilidad frente a crisis globales. Esto no es un capricho temporal, es una estrategia a largo plazo que está cambiando la geografía industrial de Norteamérica. Multinacionales como Tesla, General Motors, BMW, Samsung y decenas de gigantes tecnológicos han decidido instalar plantas, centros de distribución y fábricas completas en ciudades mexicanas. Monterrey, Guadalajara y Querétaro están viviendo una transformación que las convierte en nodos industriales, comparables con Shanghái o Hamburgo. Pero lo más sorprendente no es solo la llegada de capital estadounidense, sino también el desembarco de capital chino. Mientras Washington intenta reducir la influencia de Pekín, las empresas chinas encontraron en México el canal perfecto para seguir accediendo al mercado estadounidense sin enfrentar aranceles ni tensiones políticas directas. Invirtieron en puertos de aguas profundas en el Pacífico, en redes ferroviarias que conectan el sur con la frontera y en parques industriales donde sus productos se ensamblan bajo la etiqueta de Hecho en México. Así logran mantener su presencia en Estados Unidos disfrazada de integración continental. El resultado es que México recibe dinero de ambos gigantes al mismo tiempo. Estados Unidos necesita producir cerca de casa y China necesita mantener su acceso al consumidor norteamericano. Ambos aceptan invertir en México porque saben que sin él no podrían sostener sus estrategias. Esto coloca al país en una posición de privilegio que pocas naciones han disfrutado en la historia. Quien controla a México controla el puente entre las dos economías más grandes del mundo. En paralelo, México está desarrollando un arma silenciosa que multiplica su influencia: la energía. El petróleo y el gas continúan siendo pilares fundamentales, pero la apuesta más audaz se encuentra en las energías renovables. El desierto de Sonora es uno de los lugares con mayor radiación solar del planeta, ideal para proyectos de energía solar a gran escala. Las costas de Oaxaca poseen vientos constantes que permiten instalar parques eólicos de nivel mundial. Estos recursos, combinados con el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, están creando un sistema energético que puede abastecer tanto al mercado interno como a mercados internacionales. La visión es clara. México no solo quiere ser un país exportador de manufacturas, quiere convertirse en un exportador de energía limpia y barata. En un mundo donde las potencias buscan reducir sus emisiones y asegurar fuentes sostenibles, tener la capacidad de proveer electricidad renovable coloca al país en una posición privilegiada. Estados Unidos, que solía contar con energía barata como ventaja competitiva, ahora depende de que México siga desarrollando este potencial. Y mientras todo esto ocurre, la sociedad mexicana también está cambiando. Los trabajadores ya no aceptan sueldos de miseria ni condiciones laborales precarias. Las reformas impulsadas en los últimos años elevaron los salarios en sectores clave más de un 30%,
y fortalecieron los derechos sindicales. Esto significa que México ya no es únicamente un lugar de mano de obra barata, ahora es un lugar de mano de obra calificada que exige respeto y justicia. Para las empresas que saben adaptarse, esto no es un obstáculo, es una oportunidad. Significa que pueden contar con empleados más motivados, con mayor estabilidad y con una cultura laboral enfocada en la calidad. La consecuencia directa es que México comienza a filtrar qué tipo de compañías pueden operar en su territorio. Las que solo buscan explotar trabajadores se ven expulsadas o no logran competir. Las que tienen capacidad tecnológica, procesos avanzados y visión a largo plazo son las que prosperan. Este filtro natural eleva la calidad de las inversiones y convierte al país en un centro de innovación más que en un simple taller global. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora. Adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. El impacto de todo esto en la migración es profundo. Durante décadas, millones de mexicanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos porque en sus comunidades no había oportunidades. La combinación de subsidios agrícolas estadounidenses y políticas comerciales desiguales arruinó a campesinos enteros. Pero ahora el escenario se está revirtiendo. Con salarios más altos, empleos en manufactura de alta tecnología y programas de infraestructura regional, la gente comienza a encontrar motivos reales para quedarse en casa. La presión migratoria que definió la política bilateral durante tantos años está empezando a disminuir por primera vez en 4 décadas. Esto no solo cambia la narrativa política, también abre una oportunidad de oro para los inversionistas. Porque un México con población estable, con una clase media en crecimiento y con poder adquisitivo en aumento, se convierte en un mercado interno gigantesco. No se trata solo de producir para exportar, se trata de vender dentro del propio país a millones de consumidores que cada vez demandan más bienes y servicios. Esta transformación convierte a México en un doble motor, productor indispensable y mercado emergente. Warren Buffett, con su mirada a largo plazo, lo comprendió antes que la mayoría. Invirtió en empresas que se benefician de este nuevo papel de México. Observó que la integración con Estados Unidos era irreversible, que la energía sería un factor decisivo y que la migración se transformaría en consumo interno. Apostó donde pocos estaban mirando y se aseguró de estar posicionado cuando la ola de inversiones se disparara. Esa es la diferencia entre un observador común y un inversionista visionario. Hoy los precios en Estados Unidos ya reflejan este cambio. Productos que hace 2 años costaban menos, ahora son 15 o 20% más caros, porque las cadenas de producción mexicanas elevaron sus estándares. Esa variación que parece una molestia para los consumidores es en realidad una señal del poder silencioso que México ejerce sobre la economía norteamericana. Y lo más importante, es apenas el comienzo de un proceso que se profundizará en las próximas décadas. El mundo entero está mirando hacia México. Europa observa con interés cómo se convierte en un hub energético y manufacturero. Asia invierte en su infraestructura para asegurar rutas de comercio. América Latina ve en él un líder regional capaz de conectar el sur con el norte. Y Estados Unidos, aunque públicamente minimiza este poder, en privado reconoce que su dependencia ya es absoluta. La lección es clara. México ya no es solo un vecino incómodo o un proveedor secundario.
Es el eje sobre el cual gira gran parte de la economía global. Ignorarlo es un error que costará caro. Comprenderlo y actuar en consecuencia es la llave para aprovechar una de las mayores oportunidades de inversión de nuestra era. México ha entrado en una etapa en la que ya no puede ser ignorado por ninguna potencia. Su peso estratégico en el mundo es tan grande que negar su influencia sería como intentar tapar el sol con un dedo. Durante décadas, se pensó que su papel era el de un simple proveedor secundario, un país al que se le podía imponer condiciones sin resistencia, pero esa visión ha quedado completamente obsoleta. México descubrió que la interdependencia con Estados Unidos es tan profunda que le da un poder que jamás había tenido en su historia moderna. Un poder silencioso pero real, capaz de mover los precios de millones de productos, de paralizar fábricas enteras y de influir en los niveles de inflación del país más poderoso del planeta. Los datos son contundentes y no dejan espacio a dudas. Casi la mitad de todos los componentes electrónicos que sostienen la vida moderna de los estadounidenses se producen o se ensamblan en México. Desde computadoras personales hasta televisores, pasando por celulares y sistemas de telecomunicación, todos dependen en gran medida de cadenas productivas mexicanas. Más de 2/3 de las autopartes que permiten circular a los automóviles que inundan las carreteras de Estados Unidos se fabrican en plantas mexicanas. Y quizá lo más impactante, cerca de 8 de cada 10 medicamentos esenciales que salvan vidas en hospitales norteamericanos pasan primero por procesos realizados en territorio mexicano. Estos números no son simples estadísticas, son el reflejo de una dependencia estructural que no se puede revertir sin generar un colapso. La historia de cómo se llegó a esta situación es una lección de ironía económica. Cuando en los años 90 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos creyó haber asegurado un futuro de dominación económica sobre México. Lo veían como el socio que aportaría mano de obra barata mientras ellos mantenían la tecnología y el capital. Sobre el papel parecía un acuerdo perfecto. Sin embargo, lo que ocurrió fue que México no solo recibió fábricas, también recibió el conocimiento, la experiencia y las conexiones globales que le permitieron transformarse en una potencia industrial. Ciudades mexicanas se convirtieron en polos de desarrollo que rivalizan con cualquier centro manufacturero del planeta. Y cuando llegó el momento de renegociar aquel tratado y transformarlo en el USMCA, Estados Unidos se dio cuenta de que ya no tenía la misma ventaja. La dependencia era tan fuerte que romper el acuerdo era imposible. Este despertar llevó a México a comprender que podía negociar desde la fuerza. Ya no estaba obligado a aceptar condiciones injustas. Ahora podía exigir salarios más altos, mejores regulaciones ambientales y condiciones de trabajo más justas. Y cada vez que lo hizo, las empresas estadounidenses se quejaron, amenazaron con irse, pero al final terminaron adaptándose, porque abandonar México y trasladar toda su infraestructura a otro país habría costado 4 veces más y habría tomado varios años. El resultado fue claro. México descubrió que podía mover la economía estadounidense con simples ajustes en su política interna. La prueba de este poder se vio cuando un pequeño ajuste en las regulaciones laborales mexicanas obligó a gigantes como General Motors a detener parte de su producción durante varias semanas. Tesla tuvo que replantear toda su estrategia de manufactura y Ford perdió miles de millones de dólares en un solo trimestre. Estos hechos son la evidencia de que México tiene en sus manos una palanca que puede accionar cuando lo necesite. Una palanca que, bien usada, puede transformar su propia economía mientras obliga a Estados Unidos a adaptarse. Pero el poder de México no se limita a la manufactura. El sector energético está cambiando completamente el tablero. México fortaleció a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, recuperando soberanía sobre el petróleo y el gas, pero al mismo tiempo apostó de manera inteligente a energías renovables. El desierto de Sonora se ha convertido en uno de los lugares más atractivos del planeta para proyectos de energía solar, gracias a su enorme radiación natural. Las costas del sur del país poseen vientos constantes que permiten levantar parques eólicos de nivel mundial. Esta combinación le da a México una ventaja que pocos países tienen. Puede abastecer a su propio mercado con energía abundante y barata,
pero también puede convertirse en exportador hacia Estados Unidos y hacia América Latina. Esto cambia todo el panorama energético del continente. Durante décadas, Estados Unidos disfrutó de energía barata como ventaja competitiva, pero ahora esa ventaja se está desvaneciendo. México tiene la posibilidad de ofrecer electricidad limpia a precios competitivos, y eso lo convierte en un destino irresistible para las empresas que quieren asegurar su futuro. Tesla, por ejemplo, no eligió México únicamente por su ubicación, sino porque entendió que allí tendrá acceso a energía limpia y abundante durante las próximas décadas. Esa es la clase de ventaja que atrae industrias del futuro y que asegura inversiones millonarias a largo plazo. En este contexto aparece un tercer jugador que hace todo aún más complejo: China. Mientras Estados Unidos intenta sacar a sus empresas del gigante asiático, China encontró la manera de seguir presente en el mercado estadounidense a través de México. Invirtió miles de millones en fábricas, en puertos, en ferrocarriles y en sistemas logísticos dentro de territorio mexicano. El resultado es que muchos productos que llegan hoy a Estados Unidos siguen llevando tecnología y capital chinos, pero ahora entran con el sello de hecho en México. De esta manera, se evita el peso de los aranceles y las tensiones políticas, manteniendo abierto un canal que parecía cerrado. Esto convierte a México en un actor imposible de ignorar. Recibe dinero tanto de Estados Unidos como de China y juega con ambos bandos, cobrando beneficios de cada lado sin tener que tomar partido. Es como si estuviera sentado en el centro de la mesa de póker mundial, observando las cartas de los jugadores más poderosos y asegurando su comisión en cada jugada. Pocos países en la historia han tenido esta posición y quienes supieron aprovecharla transformaron su destino para siempre. La sociedad mexicana también está cambiando al mismo tiempo. Los trabajadores que durante décadas fueron explotados con salarios mínimos, ahora cuentan con sindicatos organizados y con leyes que los respaldan. Los salarios en sectores clave han subido más de un 30% en los últimos años y las condiciones laborales han mejorado de manera considerable. Esto ha tenido un doble efecto. Por un lado, México dejó de ser el lugar más barato para producir, lo que expulsó a empresas mediocres que solo buscaban explotar. Por otro lado, atrajo a compañías más sofisticadas, que requieren procesos avanzados y que están dispuestas a pagar lo necesario para asegurar calidad y estabilidad. El cambio también se refleja en la migración. Durante décadas, millones de mexicanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos porque no encontraban oportunidades en su propio país. Pero ahora, con empleos mejor pagados, con manufactura de alta tecnología y con proyectos de infraestructura que revitalizan regiones enteras, la gente empieza a encontrar razones reales para quedarse en casa. Por primera vez en 4 décadas, la presión migratoria está cayendo de manera natural, no porque se construyan muros o se refuercen fronteras, sino porque México está ofreciendo lo que siempre faltó: un futuro digno dentro de sus propias tierras. Esto abre una oportunidad gigantesca para el mercado interno. Una población que se queda, que gana más y que consume más, se convierte en un motor de crecimiento adicional. México no solo produce para exportar, también está formando una clase media cada vez más fuerte que demanda bienes y servicios. Esto significa que las inversiones en el país no solo apuntan al exterior, sino también al propio mercado local, creando un doble beneficio para quienes deciden posicionarse temprano. Warren Buffett lo entendió mejor que nadie. Observó que esta transformación no era un rumor ni una moda pasajera, sino una tendencia estructural que cambiaría la economía de toda la región. Por eso invirtió en sectores que se beneficiarían de un México fuerte, en empresas que crecerían al ritmo de estas transformaciones. Su visión no se centró en lo inmediato, sino en lo inevitable. Y lo inevitable es que México ya cambió la forma en que Estados Unidos produce, consume y se proyecta al futuro. Hoy el consumidor estadounidense paga precios más altos en cientos de productos, desde ropa hasta tecnología, y muchos no saben que la razón se encuentra en las decisiones que México tomó para mejorar su realidad interna. Cada ajuste laboral, cada regulación ambiental, cada avance en energía renovable repercute directamente en los bolsillos del vecino del norte.
Es la prueba más clara de que México tiene ahora una palanca que puede usar con inteligencia para seguir fortaleciendo su economía. El mundo está presenciando un cambio histórico. México, que durante décadas fue visto como un socio menor, se ha convertido en el eje que sostiene el comercio entre las dos potencias más grandes del planeta. Un país que combina juventud, ubicación estratégica, recursos naturales, acuerdos comerciales irreversibles y una creciente confianza en sí mismo. Quien ignore esta realidad quedará rezagado. Quien la entienda y sepa actuar a tiempo podrá aprovechar una de las mayores oportunidades económicas del siglo XXI. México se ha convertido en la pieza central de un tablero económico que hace apenas unas décadas parecía dominado sin discusión por Estados Unidos. Hoy, sin hacer ruido y sin buscar titulares, el país ha acumulado poder suficiente para alterar de manera directa el funcionamiento de la economía más poderosa del planeta. No se trata de discursos ni de especulación, se trata de hechos medibles, de cifras que hablan por sí mismas y que muestran con claridad que el futuro de Estados Unidos depende cada vez más de lo que ocurra en México. La cercanía geográfica, que durante años fue vista como un detalle menor, se transformó en una ventaja estratégica imposible de sustituir. Ningún otro país puede ofrecer a Estados Unidos lo que México ofrece: producción a gran escala, costos competitivos, cadenas logísticas rápidas y una integración cultural y comercial construida durante décadas. Esta realidad se hizo evidente con la crisis sanitaria global, cuando las cadenas de suministro internacionales colapsaron y los países que dependían de Asia descubrieron lo frágil que era su modelo. En ese momento México se mostró como el aliado perfecto, no por conveniencia temporal, sino porque ya existía una interdependencia consolidada. Cada componente electrónico, cada autoparte, cada medicamento que fluye desde México hacia el norte, no solo representa un producto, representa la confirmación de que la economía estadounidense no puede funcionar sin esa conexión. La paradoja es que durante años se pensó que México dependía de Estados Unidos, cuando en realidad fue Estados Unidos quien tejió una dependencia tan profunda que ahora no tiene salida. La maquinaria productiva norteamericana ya no puede desligarse de México sin arriesgarse a un colapso. La visión que tenía Washington en los años 90 era simple: trasladar fábricas al sur, pagar salarios mínimos y mantener el control tecnológico desde el norte. Lo que nunca calcularon fue que con cada fábrica que se instalaba en México, también se transfería conocimiento, experiencia e infraestructura. México aprendió, se adaptó y mejoró hasta volverse un socio indispensable. Y cuando llegó la hora de renegociar los acuerdos comerciales, el guión ya había cambiado. México sabía que tenía en sus manos una carta poderosa, sabía que podía exigir y que, al final, las empresas estadounidenses tendrían que aceptar. Los ejemplos abundan. Cuando México elevó en poco más de un 20% los salarios en sectores industriales estratégicos, muchas empresas amenazaron con irse. Pero al revisar los costos de trasladar sus operaciones a otro país, descubrieron que hacerlo les costaría 4 veces más y tomaría años. No había escapatoria. La única opción era aceptar las condiciones mexicanas y recalcular precios en Estados Unidos. De ese modo, los consumidores norteamericanos empezaron a pagar más por productos que se fabrican en mejores condiciones laborales, sin saber que detrás de cada aumento estaba la mano firme de México moviendo la palanca del poder. Este cambio no es un accidente. Es la consecuencia de una transformación estructural que se extiende más allá de las fábricas. México entendió que para consolidar su poder debía diversificar sus fuentes de influencia, y lo hizo de manera magistral en el terreno energético. Fortaleció a Pemex, reforzó a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo apostó con visión de futuro a las energías renovables. El sol del desierto de Sonora y los vientos de Oaxaca no son solo paisajes naturales, son fuentes inagotables de riqueza que convierten a México en un posible exportador de energía limpia a escala continental. En un mundo que se encamina hacia la descarbonización y que busca alternativas sostenibles, tener la capacidad de generar electricidad solar y eólica en cantidades masivas es un tesoro estratégico. México lo sabe
y está construyendo la infraestructura necesaria para convertirse en el centro energético de América del Norte. Esto significa que Estados Unidos, que siempre contó con energía barata como ventaja, deberá ahora depender de su vecino para garantizar estabilidad en el suministro. Y esa dependencia no hace más que reforzar la posición de México en la mesa de negociaciones global. Mientras tanto, China observó la jugada y decidió aprovecharla. En lugar de retirarse del mercado estadounidense por las tensiones políticas, invirtió en México como plataforma para seguir presente en el norte. Puertos, ferrocarriles, parques industriales y sistemas de telecomunicaciones han recibido capital chino en los últimos años. El resultado es una estrategia brillante. Productos con ADN chino que entran a Estados Unidos a través de México, sin enfrentar aranceles ni restricciones directas. De esta manera, Pekín se asegura acceso al mayor consumidor del mundo y México se asegura una avalancha de inversiones que fortalecen su infraestructura. El país se encuentra entonces en el centro de una competencia histórica. Estados Unidos necesita a México para sostener su producción y China necesita a México para mantener su presencia en el mercado estadounidense. Ambos gigantes lo ven como socio indispensable, ambos están dispuestos a invertir miles de millones y México cobra de los dos lados. Esto no es un detalle menor, es la confirmación de que el país ha pasado de ser periférico a ser el eje alrededor del cual gira la economía global. La transformación laboral también es parte de este cambio. México dejó de ser únicamente un lugar de salarios miserables para convertirse en un país que exige dignidad para sus trabajadores. Las reformas han elevado los sueldos, han fortalecido los sindicatos y han hecho que las empresas tengan que adaptarse a nuevas reglas. Lo que parecía un obstáculo se transformó en una ventaja. Ahora solo las compañías más fuertes, más innovadoras y con procesos más eficientes pueden operar en México. Y esas compañías son las que aseguran crecimiento a largo plazo. El filtro natural expulsa a los oportunistas y atrae a los que realmente tienen capacidad de competir en el escenario global. El impacto de todo esto se ve en la migración. Durante décadas, la narrativa fue que millones de mexicanos cruzaban la frontera porque en su país no había oportunidades. Lo que pocos admitieron fue que esa migración era el resultado de políticas comerciales que destruyeron la agricultura local y forzaron a comunidades enteras a abandonar sus tierras. Hoy, con empleos mejor pagados, con oportunidades en la manufactura de alta tecnología y con inversiones que llegan incluso a regiones rurales, el panorama comienza a cambiar. Por primera vez en 40 años, la presión migratoria hacia Estados Unidos está disminuyendo de manera natural. Esto abre un horizonte completamente nuevo. Un México con una población más estable, con menos migración forzada y con salarios más altos, se convierte en un mercado interno poderoso. Ya no se trata únicamente de producir para exportar. Se trata de vender dentro del propio país a millones de consumidores que cada vez tienen mayor poder adquisitivo. Esto multiplica las oportunidades de inversión porque las empresas no solo ven a México como una fábrica, sino también como un mercado en expansión. Warren Buffett, con su visión a largo plazo, entendió esto mejor que nadie. Supo ver que detrás de cada ajuste, de cada regulación, de cada aumento en los salarios se escondía una oportunidad de oro. Apostó a empresas que se benefician directamente de la transformación mexicana, invirtió en sectores estratégicos y se posicionó antes de que la mayoría se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ese es el secreto de su éxito, ver lo que otros no ven, actuar cuando otros dudan y mantenerse firme en la convicción de que las grandes transformaciones generan las mayores fortunas. Los consumidores en Estados Unidos ya sienten el impacto. Los precios suben, la inflación se alimenta de costos más altos y las cadenas de suministro se vuelven menos predecibles. Pero para quienes saben mirar más allá de la incomodidad inmediata, este es el inicio de un nuevo ciclo en el que México jugará un papel decisivo. Porque lo cierto es que cada camisa más cara, cada automóvil más costoso y cada dispositivo electrónico con precio elevado es una señal de que México está ejerciendo su poder. Y este poder no es pasajero. No es un fenómeno que vaya a desaparecer en unos años.
Es el inicio de una era en la que México dejó de ser un socio subordinado para convertirse en un jugador con voz y voto en la economía mundial. Una era en la que Estados Unidos tendrá que aceptar que depende de su vecino más de lo que su vecino depende de él. Y una era en la que los inversionistas que entiendan esta realidad podrán posicionarse para aprovechar un ciclo histórico de crecimiento. México avanza silenciosamente hacia un lugar en la historia que pocos imaginaron. Su nombre resuena en las oficinas de las grandes corporaciones, en las mesas de estrategia de Wall Street y en las reuniones privadas de los gobiernos más poderosos. Lo que alguna vez fue visto como un país dependiente, hoy se reconoce como una fuerza capaz de moldear el destino económico del continente. Este cambio no se ha dado de golpe, ha sido gradual, casi invisible, pero ahora se muestra con toda su magnitud, y quien no lo vea a tiempo quedará rezagado en un mundo que se transforma a pasos agigantados. La dependencia de Estados Unidos hacia México es tan evidente que sorprende que muchos aún la ignoren. Casi la mitad de la producción de electrónicos depende de la manufactura mexicana. 2 de cada 3 piezas que hacen funcionar los automóviles estadounidenses provienen del sur de la frontera, y 8 de cada 10 medicamentos esenciales pasan por territorio mexicano antes de llegar a los hospitales norteamericanos. Estos números no son simples porcentajes, son la prueba de que sin México la economía estadounidense colapsaría en cuestión de semanas. No se trata de exageración, se trata de una realidad que ya se ha puesto a prueba cuando ajustes menores en regulaciones mexicanas detuvieron fábricas enteras en Estados Unidos. El poder de México radica en que la interdependencia se ha vuelto irreversible. Los tratados comerciales, las cadenas de suministro y la infraestructura compartida han creado un entramado tan profundo que romperlo sería suicida para ambos países, pero mucho más para Estados Unidos. En la práctica, México descubrió que puede mover el mercado norteamericano con simples decisiones internas. Un aumento de salarios en su territorio se traduce en precios más altos al consumidor estadounidense. Una regulación ambiental más estricta repercute en los costos de producción en el norte. Cada movimiento que se hace en Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara tiene consecuencias inmediatas en Nueva York, Detroit o Los Ángeles. Lo fascinante es que México aprendió a usar este poder de forma gradual y estratégica. No aplica cambios bruscos que puedan provocar un caos inmediato, sino ajustes medidos que fortalecen su posición sin derrumbar el sistema. Cada paso que da lo consolida como socio indispensable y cada decisión eleva su capacidad de negociación. Esto ha llevado a que las empresas estadounidenses ya no traten a México como el socio sumiso de antaño, sino como un jugador que exige y que, además, tiene todo el derecho de hacerlo. En paralelo, México ha sabido aprovechar la guerra comercial entre Estados Unidos y China para multiplicar sus beneficios. Mientras Washington presionaba a sus compañías para que salieran de Asia, Pekín apostaba miles de millones de dólares en territorio mexicano. Hoy los puertos, las fábricas, las líneas ferroviarias y los centros logísticos en México llevan tanto capital estadounidense como chino. Es un equilibrio delicado pero extraordinariamente rentable para el país. Estados Unidos lo necesita para producir cerca de casa, China lo necesita para mantener acceso al mercado más grande del mundo y México cobra de los dos lados. Este juego geopolítico ha convertido a México en un centro neurálgico global. No solo se trata de producir, se trata de controlar el flujo de bienes entre las dos economías más poderosas del planeta. Quien domina a México, domina el puente que conecta Oriente y Occidente. Y México, consciente de este rol, ya no teme usarlo a su favor. La inteligencia de su estrategia está en no tomar partido absoluto, sino en maximizar ganancias de ambos bandos, convirtiéndose en el árbitro silencioso de una competencia mundial. La energía es otro de los campos donde el país ha tomado la delantera. Durante años se creyó que su riqueza estaba únicamente en el petróleo, pero México demostró que su verdadero tesoro está en el sol y en el viento. El desierto de Sonora, con su radiación solar única, y las costas del sur, con vientos constantes, lo posicionan como una potencia de energías renovables. Esta apuesta no solo le asegura independencia energética, sino que lo convierte en exportador potencial de electricidad limpia.
En un mundo donde las potencias buscan desesperadamente reducir emisiones, la capacidad de México de generar energía barata y sostenible lo convierte en socio codiciado. Empresas de todo el planeta ya lo entendieron. Tesla no se instaló en México solo por mano de obra. Lo hizo porque sabe que en las próximas décadas el país será el proveedor de energía limpia más confiable de la región. Esta visión de futuro transforma a México en algo más que un centro de manufactura. Lo convierte en un imán de industrias tecnológicas que necesitan garantizar estabilidad y bajos costos energéticos. Estados Unidos, que durante décadas se jactó de su energía barata, ahora debe aceptar que su vecino del sur tiene la ventaja. Al mismo tiempo, la transformación laboral interna ha cambiado la narrativa de México en el mundo. Ya no es visto como el país de salarios miserables y explotación sin límites. Ahora es reconocido como un lugar donde los trabajadores tienen mayor poder, donde los sindicatos se organizan y donde los sueldos suben de manera sostenida. En los últimos años, los salarios en sectores clave han aumentado más de un 30%, y esto, lejos de ahuyentar inversiones, las ha fortalecido. Porque las compañías que permanecen son aquellas capaces de adaptarse, de innovar y de competir en mercados globales. Este filtro natural convierte a México en un terreno fértil para las industrias más avanzadas. Las empresas que producen allí no son mediocres, son líderes globales que buscan calidad y estabilidad. Esto fortalece aún más al país, porque cada planta que se instala trae consigo tecnología de punta, procesos modernos y empleos mejor pagados. El círculo virtuoso es evidente. Mejores condiciones laborales atraen a mejores empresas, y mejores empresas generan más riqueza para la población. La migración es quizá la consecuencia más inesperada de esta transformación. Durante décadas, millones de mexicanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos porque en su tierra no encontraban futuro. Pero ahora, con empleos en manufactura de alta tecnología, con salarios más altos y con oportunidades que antes no existían, la presión migratoria comienza a disminuir. Por primera vez en 4 décadas, miles de familias deciden quedarse porque ven posibilidades reales de progreso en su propio país. Esto no solo cambia la dinámica fronteriza, también transforma a México en un mercado interno gigantesco. Una población que se queda, que gana más y que consume más, es una fuente de riqueza para quienes saben invertir a tiempo. No se trata únicamente de producir para exportar, se trata de vender dentro del propio país. México está formando una clase media con poder adquisitivo creciente, y eso significa más demanda de vivienda, de automóviles, de tecnología, de servicios. El país ya no es solo una fábrica del mundo, es también un consumidor global en potencia. Warren Buffett comprendió esto antes que la mayoría. Supo que la verdadera riqueza se encuentra en anticipar las transformaciones. Por eso posicionó parte de su capital en empresas que se benefician directamente del auge mexicano. No se dejó llevar por titulares ni por prejuicios, miró los números y las tendencias. Vio que la dependencia de Estados Unidos hacia México era irreversible, que la energía renovable abriría un nuevo ciclo y que la migración se transformaría en consumo interno. Apostó cuando pocos miraban y se aseguró de estar en la primera fila del cambio histórico. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora. Adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.